Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, él es doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca de la vascularización del encéfalo como parte del especial de 100 suscriptores del canal. Así que debo decir muchísimas gracias por el apoyo y espero que estas revisiones sigan siendo de gran utilidad para ustedes. Como parte de la agenda del día de hoy, veremos las principales áreas funcionales y homúnculos motores sensitivos a nivel del cerebro, la irrigación arterial del cerebro, cerebelo, tronco encefálico y correlación de irrigación de áreas, y también veremos los principales síndromes neurovasculares. Con respecto a las principales áreas funcionales, tenemos el área motora primaria, que está ubicada a nivel precentral. Es decir, si es que nos ubicamos aquí, esta sería la cisura central o de Rolando, y acá estaría el área precentral. ¿Sí? Corresponde al lóbulo frontal y viene a ser el área 4 de Brodmann. A nivel de esta área, en la quinta capa histológica, está ubicado el soma de la primera motoneurona que conforma la vía córtico-espinal o piramidal, que es la vía que ejecuta el movimiento voluntario. Así que ya tenemos un video en el canal en el que hablamos a fondo acerca de esto, así que si se desea revisar, adelante. Luego tenemos el área motora del habla o área de Broca, que estaría a este nivel, ¿sí? Ubicada en el lóbulo frontal, específicamente en el giro frontal inferior correspondiente al área 44-45 de Brodmann, y esta se encarga de brindarnos una adecuada función motriz al hablar. Luego tenemos el campo visual frontal, que está a este nivel, y también llamado centro de la mirada conjugada, está ubicado a nivel del lóbulo frontal correspondiente al área 8 de Brodmann. Si es que se lesiona esta área, el paciente mira hacia el lado de su lesión, es decir, miraría hacia donde este centro esté dañado. Luego tenemos el área somatosensorial primaria, que está ubicada en el lóbulo parietal a este nivel, ¿no? O sea, el área postcentral, y corresponde al área 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Sí? Aquí van a llegar todos los axones correspondientes a las vías sensitivas, es decir, la del cordón posterior, espinotalámica, etc. Igualmente hemos hablado de ellas en el canal, así que si se desea revisar, adelante. Luego tenemos el área de Wernicke, que estaría aquí, o área de la comprensión del lenguaje. Está ubicada a nivel del lóbulo temporal, específicamente en el giro temporal superior, correspondiente al área 22 de Brodmann. Y como su mismo nombre lo dice, permite que nosotros comprendamos adecuadamente el lenguaje. Así que nos ayuda a procesar órdenes o cosas que nos dicen. Luego tenemos la corteza visual primaria, que está aquí en el lóbulo occipital, correspondiente al área 17 de Brodmann, y está en asociación con estas áreas accesorias que vienen a ser el área 18 y 19. Ahora hablaremos de las afasias. Tenemos que considerar que la definición de afasia es la falla de función del lenguaje por daño cerebral. Así que se van a dañar las áreas que hemos referido, que se encargan sobre todo de la parte del lenguaje. Así que tenemos el área de Broca. Como he mencionado, el área de Broca es el área motora del lenguaje. Y cuando esta área se lesiona de forma aislada, da una afasia de Broca. Esto quiere decir que el paciente va a entender órdenes, ¿sí? Va a entender lo que nosotros le decimos, pero va a presentar dificultad para poder nombrar objetos, hablar, etc. Luego tenemos el área de Wernicke. Como había mencionado, el área de Wernicke ayuda a la comprensión del lenguaje, ¿no? Al procesamiento de órdenes y cosas que nos dicen. Cuando hay afasia de Wernicke, es decir, hay un daño a nivel de esta área, el paciente no comprenderá las órdenes y puede hablar claramente, ya que el área de Broca está indemne, pero dirá cosas sin sentido, ya que no entendió lo que previamente le dijimos. Ahora, hay que considerar que el área de Broca y el área de Wernicke están conectadas gracias a un fascículo que se llama el fascículo arqueado o arcuato. Y lo que ocurre cuando se lesiona este fascículo de manera aislada es una afasia de conducción. Esto quiere decir que el paciente va a poder hablar adecuadamente, se le va a entender, va a poder comprender lo que nosotros le decimos, porque el área de Wernicke está indemne, pero no va a poder repetir lo que nosotros le decimos. ¿Y esto por qué? Porque para poder repetir necesitamos comprender inicialmente
lo que se nos dijo y luego conectarlo con la parte motora para poder repetirlo. Así que, por ende, ocurre esta afasia de conducción. Ahora, si es que estas tres estructuras se lesionan, se generará una afasia global. Esto quiere decir que el paciente no va a comprender órdenes, va a presentar dificultad para hablar y obviamente no va a poder repetir la palabra que le hemos dicho. Ahora veremos el homúnculo motor y sensitivo. Aquí lo que vemos es la disposición de qué tanta corteza motora o sensitiva está abarcada por cada parte de nuestro cuerpo. Vamos a ver. Con respecto, este viene a ser el área precentral, es decir, la parte motora, y vemos que la zona que le corresponde para la movilización de los miembros inferiores, como el pie, está a este nivel, ¿sí? Igualmente, la zona correspondiente al tronco está aquí, la zona correspondiente a la mano está por acá, la zona correspondiente a la cara, lengua, está a este nivel. ¿Por qué la mano o la cara tienen un mayor territorio a nivel de la corteza? Porque podemos hacer una gran variedad de movimientos con ellos. Por ende, obviamente van a tener muchas más neuronas inervando varios músculos. De la misma forma, la parte sensitiva, tenemos aquí la zona que le corresponde al pie, la zona que le corresponde al tronco, la zona que le corresponde a la mano y la cara. Y vemos aquí que sobre todo en la parte sensitiva, nuevamente la mano, la cara, los labios, la lengua, van a tener zonas bastante amplias, ¿no? Y eso se debe a que podemos percibir una gran cantidad de texturas, ¿no? En general, toda función sensitiva, sobre todo, es bastante importante a nivel de esas zonas, ¿no? Así que por eso ocurre esta distribución. Ahora veremos la irrigación arterial del cerebro, cerebelo, tronco encefálico y vamos a correlacionar la irrigación de las áreas. Con respecto a la irrigación arterial del cerebro, debemos considerar que el cerebro está irrigado por dos sistemas arteriales. Uno que depende de la arteria carótida interna y otro que depende del sistema vértebro-basilar. Así que tenemos que ubicarnos, ¿no? Acá estaría la aorta, ¿sí? La aorta es la arteria que recibe la sangre directamente del ventrículo izquierdo. Tiene una parte ascendente, una parte del callado y la porción descendente. A nivel del callado, dará origen a las siguientes ramas. Tenemos el tronco brachiocefálico del lado derecho, la arteria carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo. Este tronco brachiocefálico dará origen a su vez a la arteria carótida común del lado derecho y a la arteria subclavia del lado derecho. Para lo que es la irrigación del cerebro, nos interesa bastante la carótida común, porque va a dar origen a una arteria carótida externa y a una arteria carótida interna. Y la arteria carótida interna es la que va a dar origen a las arterias cerebrales anterior y media, que son de las que más irrigan la masa encefálica. Mientras que desde la arteria subclavia de ambos lados va a salir su primera rama, que viene a ser la arteria vertebral. Las arterias vertebrales van a subir por los agujeros transversos de la columna vertebral hasta formar la arteria basilar o tronco basilar y después darán origen a las arterias cerebrales posteriores. Así que podemos concluir que el sistema carotídeo es el que más colabora con respecto a la irrigación arterial del cerebro, brindando más o menos un 80% de la sangre que va a irrigar a la masa encefálica. Así que, bueno, seamos un poco más específicos y veamos cómo se da este ascenso. Vean, hay que considerar primero que para que la carótida interna pueda ingresar a nivel del cráneo, tiene que atravesar el agujero rasgado anterior, ¿correcto? Y las arterias vertebrales ascenderán por medio del agujero magno. Acá estamos viendo otra vista, ¿no? Y estamos viendo aquí las arterias vertebrales, ¿correcto? Y vemos que van a dar una primera rama que viene a ser la arteria cerebelosa posterior-inferior. Esto va a irrigar la parte inferior del cerebelo. Luego vemos
que van a dar origen a la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal. Luego, vemos que van a dar origen a la arteria cerebelosa anteroinferior, que va a irrigar la parte anterior e inferior del cerebelo. Luego, hay acá una arteria que no figura en este diagrama, pero la vamos a mencionar, va a dar origen a la arteria laberíntica, y esto va a ser una pinza a este par craneal que está emergiendo por aquí, que viene a ser el sexto par craneal. Luego se va a formar la arteria basilar, ¿sí?, que va a irrigar lo que es la parte del puente de Barolio o protuberancia. Y luego se van a formar las arterias cerebelosas superiores, que van a irrigar la parte superior del cerebelo. Luego vemos aquí, este viene a ser el tercer par craneal o motor ocular común, que está emergiendo de la fosa interpeduncular a nivel del mesencéfalo. Y luego vemos que se forman las arterias cerebrales posteriores. Igualmente, como había mencionado, subió la arteria carótida interna, correcto, y va a formar dos arterias. La arteria cerebral media, que es la que estamos viendo a este nivel, ¿sí? Acá estaría la arteria cerebral media, que va a emerger después por este lado y va a dar origen a una rama superior e inferior. Igualmente vemos que se va a formar la arteria cerebral anterior. Vean aquí que se forma una estructura, ¿no?, como si fuera un polígono. Este polígono se llama polígono de Willis. Está conformado por, vean aquí, las arterias cerebrales anteriores van a estar unidas por la arteria comunicante anterior, y la arteria cerebral media, o inclusive a veces la misma carótida interna, va a estar unida con la arteria cerebral posterior por medio de la comunicante posterior. Por ende, se forma esta estructura llamada polígono de Willis, que lo que hace es permitir el flujo colateral. Es decir, que si es que hay una zona del cerebro que está siendo menos irrigada que otra, este polígono permite la redistribución del flujo sanguíneo para poder ayudar a esa zona del cerebro. Esta imagen se ha colocado para que veamos que antes de que la arteria cerebral media salga y forme su rama superior e inferior, da origen a unas arterias muy importantes, que son las arterias lentículo-estriadas, que van a irrigar la zona de los núcleos basales y la cápsula interna. Estas arterias, vean que son muy pequeñas y tienen una disposición en vertical. Por ende, son muy susceptibles a romperse si es que hay un gran flujo sanguíneo o, por ejemplo, hipertensión arterial. Y son las responsables de generar los infartos lacunares, que bueno, hemos hablado en el canal cuando hablábamos de hipertensión. Así que también debemos considerar que de la misma arteria carótida interna va a salir una arteria llamada coroidea anterior, que también va a ayudar a la irrigación de la cápsula interna. En el caso de esta imagen, lo que debemos observar es que la arteria cerebral anterior tiene una rama pericallosa, que va a permitir la adecuada irrigación de lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Esta es la zona que lo que hace es conectar ambos hemisferios cerebrales. Mientras que la zona del esplenio, o sea, esta parte posterior del cuerpo calloso, va a ser irrigada por la arteria cerebral posterior. Con respecto a la irrigación de la cápsula interna, como he mencionado, depende de las arterias lentículo-estriadas, que van a irrigar la zona del brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Y la arteria coroidea anterior, que va a irrigar el brazo posterior en la zona ventral y retrolenticular. Así que eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esta zona, ¿no?, va a ser irrigada por las arterias lentículo-estriadas, ¿sí?, que salían de la arteria cerebral media. Y acá vemos la zona que le corresponde a la arteria coroidea anterior, que como dije es una rama directa de la carótida interna. Así que considerando esto, tenemos un síndrome de la arteria coroidea anterior. Cuando esta arteria se ocluye, ¿no?, hay isquemia o se rompe, generará una hemiparesia, ¿sí?, una pérdida de la función motora en un hemicuerpo, hemihipoestesia, ¿no?, la pérdida de la función sensitiva en todo un hemicuerpo,
contralateral. Es decir, si es que se infarta la arteria coroidea anterior del lado izquierdo, habrá una hemiparesia, hemipoestesia del lado derecho. Y al revés, ¿no? Y también generará una hemianopsia homónima contralateral porque se está infartando lo que viene a ser parte de las fibras ópticas, ¿no?, que venían de la cintilla óptica hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Con respecto a estas imágenes, son para darnos cuenta que el homúnculo, ¿sí?, tanto motor como sensitivo, tenía estas zonas que ya las habíamos descrito, y cada zona va a estar irrigada por cierta arteria. Vemos aquí que las arterias que se relacionan sobre todo con el homúnculo vienen a ser las arterias cerebrales anteriores, ¿no?, y medias. Así que la arteria cerebral anterior, vean que va a irrigar la zona correspondiente al miembro inferior, ¿no?, y la zona correspondiente a los genitales. Luego vemos que la arteria cerebral media va a irrigar todo lo que es la parte del miembro superior, ¿no?, el brazo, la mano, la cara, la lengua, ¿no? Y la arteria cerebral posterior no se relaciona con el homúnculo. De la misma forma, en la parte sensitiva, vemos que la arteria cerebral anterior irriga la parte correspondiente al tronco, miembro inferior, ¿no?, y la arteria cerebral media a lo que es la parte del brazo, mano, cara, lengua. Ahora, esta imagen también lo que hace es, nos permite ver que predominantemente el lóbulo frontal del cerebro está irrigado por la arteria cerebral anterior. De la misma forma, todo lo que es esta parte más cercana a la línea media del lóbulo frontal viene a ser irrigado por la arteria cerebral media. De la misma forma, el lóbulo parietal y parte del temporal, mientras que predominantemente el lóbulo occipital va a ser irrigado por la arteria cerebral posterior. Ahora veremos los principales síndromes neurovasculares. Bien, comencemos con el síndrome carotidio. El síndrome carotidio tiene las siguientes manifestaciones clínicas. Hay una hemiparesia contralateral. Si se afecta el hemisferio dominante, debemos considerar que puede haber una afasia o apraxia, ¿sí? Porque en el hemisferio dominante, que generalmente es el hemisferio cerebral del lado izquierdo, es donde están ubicadas las áreas del lenguaje, es decir, el área de Broca y el área de Wernicke. También un punto muy importante a resaltar es que la arteria carótida interna, antes de dar origen como tal a las arterias cerebrales, da origen a la arteria oftálmica, ¿correcto? Entonces, si es que por ejemplo tenemos aterosclerosis a nivel de la arteria carótida común o la misma carótida interna, y esa placa se rompe y formamos un trombo que a su vez se emboliza y va a la parte distal, puede ocluir de manera momentánea a la arteria oftálmica, generando amaurosis fugax. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber ceguera del ojo afectado, pero si es que ese émbolo pues se diluye y ya no obstruye esta arteria, es fugax, ¿no? Es decir, solamente será por un momento y después regresará la visión normal. Con respecto al síndrome de la arteria cerebral anterior, ¿qué manifestaciones clínicas habrán? Habrá un síndrome piramidal y anestesia en el miembro inferior contralateral a la arteria ocluida por el compromiso del área motora y sensitiva primaria en la zona de los miembros inferiores. Recordemos que habíamos mencionado que la arteria cerebral anterior irrigaba la parte del homúnculo, tanto motor como sensitivo, en la zona de los miembros inferiores. Por eso es que hay un síndrome piramidal y anestesia, es decir, pérdida de toda sensibilidad en el miembro inferior contralateral a la arteria ocluida. Igualmente, por un daño a nivel del lóbulo frontal y sobre todo a lo que es la corteza prefrontal, lo que es la corteza orbitofrontal, tendremos mutismo, ¿no? El paciente va a estar apático, ¿no?, indiferente y en silencio por este compromiso de áreas prefrontales.
Igualmente pueden aparecer reflejos primitivos, como es el reflejo de prensión, reflejo de hociqueo, propios de un bebé. Puede haber desinhibición, es decir, como se han afectado estas áreas prefrontales que se encargan de regular nuestra conducta, pues al haber una desinhibición, el paciente no se comportará adecuadamente, por ejemplo, en situaciones sociales. Igualmente puede haber incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque igualmente la zona correspondiente a los genitales y lo que es el control de la micción es irrigada por la arteria cerebral anterior. Así que esto es lo que vemos, ¿no? Este es un infarto de la arteria cerebral anterior, ¿correcto? Y por ende dará estas manifestaciones clínicas. Con respecto al síndrome de la arteria cerebral media, ¿qué manifestaciones clínicas habrán? Habrá una hemiparesia contralateral, es decir, pérdida de la fuerza motora contralateral, ¿correcto? O sea, del lado opuesto de la arteria ocluida, e hemipoestesia contralateral, ¿sí? Disminución de toda sensibilidad o pérdida incluso de toda sensibilidad contralateral. A predominio facio-braquial. ¿Por qué? Porque recordemos que la zona del homúnculo correspondiente al miembro superior y cara era irrigado por la arteria cerebral media. Igualmente aparecerá hemianopsia homónima contralateral, es decir, pérdida de la visión en una hemirretina, en un campo visual delimitado, ¿no? Del lado contrario a la arteria ocluida. Y esto se da por daño de las radiaciones ópticas que están pasando a nivel del lóbulo temporal y parietal. Luego tenemos, en el caso de que se afecte el hemisferio dominante, que generalmente es el hemisferio cerebral del lado izquierdo, aparecerán las afasias, ¿correcto? La afasia de Broca, afasia de Wernicke o incluso afasia global. Cuando hay compromiso de la rama superior de la arteria cerebral media, debemos considerar que esta rama superior irriga todo lo que es el área de Broca, ¿sí? Y lo que es el área prerolándica, ¿no? Motora primaria. Así que si es que esta rama superior se ocluye, ¿no? Y se afecta, habrá afasia de Broca, ¿sí? Habrá una hemiparesia contralateral, lo que es un síndrome piramidal en todo el hemicuerpo del lado contrario, y habrá una desviación de la mirada al lado lesionado, ya que se va a afectar también el centro de la mirada conjugada, ¿no? La que correspondía al área 8 de Brodmann. Con respecto al compromiso de la rama inferior, aparecerá afasia de Wernicke, porque esta es la rama encargada de irrigar al área de Wernicke, y también habrá hemipoestesia contralateral. Así que algo que nos permite identificar fácilmente un síndrome de la arteria cerebral media es la presencia de estos signos corticales, ¿no? Porque las afasias, ¿sí? Consideren que se dan por el daño justamente de estas zonas corticales encargadas del lenguaje. Por ende, la presencia de las afasias, ¿correcto? Nos permite identificar fácilmente que es un síndrome de la arteria cerebral media. Igualmente si es que hay desviación de la mirada al lado lesionado. Luego, si es que hay compromiso de las arterias lentículo-estriadas, como por ejemplo en un paciente hipertenso, habrá una hemiparesia contralateral, ¿sí? Pérdida de función motora en todo un hemicuerpo del lado contrario a la lesión, con ausencia de signos corticales, ¿correcto? Es decir, no habrán afasias, no habrá desviación de la mirada al lado lesionado, etc. Igualmente, si es que hay oclusión del tronco de la arteria, es decir, el origen de la arteria cerebral media, ni bien está saliendo de la arteria carótida interna, habrá una hemiparesia e hemipoestesia contralateral con signos corticales. ¿Por qué? Porque también se están afectando las arterias lentículo-estriadas. Entonces es como si, además de las manifestaciones clínicas típicas por lesión de la arteria cerebral media, tendremos también este compromiso de arterias lentículo-estriadas. Por eso es que ahora se afecta por completo un hemicuerpo en tanto función motora como sensitiva, y hay presencia de signos corticales, es decir, pueden haber afasias y puede haber desviación de la mirada al lado lesionado.
Y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Vean que la arteria cerebral media es la arteria que prácticamente irriga la mayor masa encefálica. Por ende, si es que se infarta, vean que afecta a una gran zona del cerebro. Con respecto al hemisferio no dominante, que viene a ser el hemisferio cerebral del lado derecho en la mayoría de personas, cuando hay una afección del lóbulo parietal derecho, ¿sí?, va a aparecer lo que se conoce como heminegligencia. ¿Correcto? La heminegligencia también es un signo cortical y aparece por una oclusión de la arteria cerebral media derecha, porque claro, se está afectando el lóbulo parietal derecho. Así que, ¿qué significa heminegligencia? Pues que el paciente no va a poder reconocer el lado izquierdo, ¿correcto? Para él, el lado izquierdo no existe. Así que, por ejemplo, si le decimos, ok, que dibuje un reloj, lo va a dibujar de esta manera, ¿no? Va a colocar la gran parte de números a este lado y el lado izquierdo prácticamente no va a tener nada porque no lo reconoce. Igualmente, si es que le pedimos dibujar una flor, dibujará la flor de forma incompleta y solamente dibujará su lado derecho. ¿Qué hallazgos adicionales suelen aparecer frente al daño del lóbulo parietal derecho? También puede aparecer anosognosia, es decir, el paciente no va a poder ser consciente de su déficit, ¿correcto? Para él, para el mismo paciente va a estar sano, no tiene ninguna alteración, pero una vez nosotros nos damos cuenta por medio del examen físico, claramente el paciente tiene una lesión, ¿no? Con respecto a la asomatognosia, para el paciente no va a reconocer su lado izquierdo, es decir, no va a sentir como propio el lado izquierdo de su cuerpo. Con respecto al síndrome de la arteria cerebral posterior, tenemos las siguientes manifestaciones clínicas. Habrá una hemianopsia homónima contralateral con respeto macular, ya que la zona de la mácula tiene doble irrigación por la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Así que si es que se ocluye meramente la posterior, pues la cerebral media compensa y se da la hemianopsia homónima contralateral, pero respetando el área de la mácula. Puede aparecer también el fenómeno de alexia sinagrafia. ¿Qué quiere decir esto? El paciente no va a poder leer, pero sí va a poder escribir. ¿Por qué? Porque recordemos que la arteria cerebral posterior irrigaba la zona del esplenio. Así que la zona del esplenio era una parte del cuerpo calloso. Y como el cuerpo calloso se encarga de unir y conectar los dos hemisferios cerebrales, pues hay como una desconexión entre ellos. Por ende, cuando nosotros estamos leyendo un libro, necesitamos integrar tanto la información que está llegando al lado derecho del lóbulo occipital como al lado izquierdo. Así que si es que se infarta esta zona del esplenio, no podemos conectar esas zonas y por ende el paciente no va a poder leer, pero sí va a poder escribir. También puede aparecer prosopagnosia, que es la incapacidad de poder reconocer rostros, que ya uno conocía. Y cuando hay afección de las arterias talámicas, porque la arteria cerebral posterior también va a irrigar una zona del tálamo, puede aparecer el síndrome de Dejerin-Roussy, que se caracteriza por una hemiparesia transitoria y también por una hiperestesia contralateral, es decir, va a haber un dolor muy fuerte en el hemicuerpo del lado contrario. ¿Sí? Y este dolor es muy intenso, ¿sí? Los pacientes lo suelen referir como si fuera una sensación de quemazón, ¿no? Incluso un dolor muy intenso. Muy bien, esta es la bibliografía que utilicé para el video del día de hoy. Espero que les haya servido mucho y ya nos estaríamos viendo en el próximo video. Dale like y suscríbete. Muchas gracias.